En este video hablaremos sobre el desarrollo del sistema nervioso central. Los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser utilizadas, sino que van manifestándose progresivamente a medida que se desarrolla nuestro sistema nervioso. Comienza en la gestación y termina hasta la muerte. Alcanza la madurez cerebral durante toda nuestra infancia y adolescencia, durante aproximadamente unos 20 años. Primera etapa o etapa prenatal. Inicia desde la fecundación y la formación del cigoto. En esta etapa comienza el proceso de gastrulación, en donde a partir de los 18 días el embrión está constituido por 3 capas germinales: epiblasto, hipoblasto o endodermio primitivo, y el aminos, que formará la cavidad amniótica y formarán un surco primario. Este proceso tiene como consecuencia la formación de 3 capas primitivas. El ectodermo es la capa más exterior, constituida por restos de epiblasto. Aquí nacen las estructuras del sistema nervioso. Así se inicia la formación cerebral, la de la piel, pelo, ojos, orejas, nariz y esmalte dental. El mesodermo es la capa intermedia que reúne las células primitivas y origina los huesos, la masa muscular, el esqueleto, el sistema linfático y sanguíneo, los órganos sexuales, la sangre y el corazón. También forma un tejido conectivo llamado mesenquima. Por último está el endodermo, la capa interior, que está formada con algunas células de hipoblasto. Esta formará el páncreas, el esófago, el hígado, los pulmones y el estómago. El ectodermo sufre cambios estructurales e inicia la formación de la placa neural, donde se comienza el proceso de neuralización. A partir de los 24 días aproximadamente se convertirá en un tubo neural. A los 28 días de gestación, el área caudal del tubo neural dará lugar a la espina dorsal. La parte rostral formará el cerebro y se dividirá en 3 vesículas primarias. Prosencéfalo. Surgen las vesículas ópticas y aproximadamente a los 36 días de gestación se derivan en telencéfalo. Se forma la corteza cerebral, ganglios basales, hipocampo, amígdala y ventrículos laterales. Diencéfalo. Se forma el tálamo, hipotálamo y tercer ventrículo. Mesencéfalo. Permanece igual y desarrolla el acueducto cerebral. Tectum, lámina cuadrigémina, tegmentum y pedúnculos cerebrales. Romboencéfalo. Se divide en 2 partes aproximadamente a los 36 días de gestación. Metencéfalo. Surge la protuberancia, cerebelo y cuarto ventrículo. Mielencéfalo. Se desarrolla el bulbo raquídeo y cuarto ventrículo. A partir de estas divisiones se van a formar las principales estructuras y cavidades cerebrales. Se ubicarán en el espacio medio del cerebro y tomarán protagonismo en el desarrollo de las funciones físicas y cognitivas. Posteriormente, sobre la 7ª semana de gestación, los hemisferios cerebrales comenzarán a crecer y formar las fisuras y circunvoluciones cerebrales. Segunda etapa del neurodesarrollo: crecimiento y desarrollo cerebral. En este proceso comienza el crecimiento y desarrollo cerebral, el crecimiento neuronal, la sinaptogénesis, la muerte neuronal, entre otros, siendo un aspecto vital en la formación de la personalidad, el comportamiento y las funciones cognitivas. Inicia desde el tercer mes de embarazo y culmina mucho después del nacimiento. Existen 4 etapas en el desarrollo que se expondrán a continuación. Proliferación. Es la producción de células nerviosas mediante la neurogénesis, las cuales inician como una simple capa celular a lo largo de la superficie interna del tubo neural. Después se dividen y dan lugar a las células hijas. En esta etapa las células nerviosas son neuroblastos, de las cuales se derivan las neuronas y las células glía. El segundo proceso de desarrollo que se presenta en la etapa postnatal es el de migración, donde las células nerviosas poco desarrolladas se desplazan por prolongaciones gliales desde la zona ventricular del cerebro hacia su destino definitivo dentro del sistema nervioso. Existen 2 tipos de migración: la migración tangencial, en donde las neuronas migran en dirección paralela al tubo neural, y la migración radial, en donde el movimiento de las neuronas se da de manera perpendicular al tubo neural.
Organización. Este proceso inicia desde los 5 meses de gestación y culmina años después del nacimiento. En primer lugar, tenemos la diferenciación de las neuronas de la subplaca. La capa cortical se organiza con ayuda de una subplaca, que manda energía para que estas neuronas se despierten y comiencen a desarrollarse. De igual manera, las neuronas inician las conexiones entre ellas y crean una capa migratoria que se convertirá en la corteza cerebral. Posteriormente, encontramos el proceso de laminación, en donde comienza la organización de las 6 capas de la corteza cerebral adulta. Después tenemos el crecimiento de neuritas, que se dan por medio de impulsos de energía que estimulan el crecimiento de las dendritas hasta que sean funcionales. Seguido está el proceso de sinaptogénesis. En este proceso participan factores neurotróficos, es decir, sustancias químicas que se encargan de repeler o atraer a los axones, los cuales comienzan a ramificarse una vez llegan a su destino y realizan conexiones con otras células. Las neuronas comienzan el proceso de sinapsis, con la formación cerebral, la cual desarrolla una primera red de contacto para que establezca las bases de comunicación neuronal eficaz. Este proceso sigue la maduración del sistema nervioso y se termina de desarrollar después del nacimiento. Por lo tanto, los aprendizajes son indispensables aquí, ya que ayudan a que la neurona se especialice, crezca y cree conexiones. En cuarto lugar está la eliminación selectiva de sinapsis. Este proceso se da con el fin de tener un mejor funcionamiento de las neuronas que se especializaron o desarrollaron más conexiones sinápticas. Por último, encontramos la proliferación y diferenciación de las células gliales. Aquí están las células que viajaron junto con las neuronas, pero no se diferenciaron. Esta diferenciación se logra cuando se acerca el nacimiento, ya que son las que ayudan al mantenimiento de las neuronas. El siguiente proceso de desarrollo que se da en la etapa postnatal es el de mielinización, el cual es el proceso en el que los axones son cubiertos con vainas de mielina. Esta sustancia es dada por las células gliales y tiene como fin garantizar una conducción más rápida entre neuronas y ayudar al metabolismo cerebral. Además, cabe mencionar de que los protege. Etapa postnatal. Los primeros 3 años de vida se va a adquirir autonomía y el dominio de las funciones motoras del organismo. De los 3 a los 10 años adquirimos el dominio del lenguaje y se siguen construyendo nuevos circuitos neuronales. La mielina va envolviendo los circuitos, aumentando su grosor, lo que hace crecer al cerebro en esta etapa. A partir de los 10 años y hasta los 20, la principal característica es que el hipotálamo empieza a estimular la hipófisis para que las hormonas sexuales comiencen a liberarse. Esto madurará los órganos sexuales y provocará los bien conocidos cambios corporales de la adolescencia. Patologías del desarrollo en el sistema nervioso. Si el proceso de desarrollo del sistema nervioso no se da de forma adecuada, pueden surgir ciertas patologías. Veamos alguna de ellas. Hidrocefalia. Se da de forma congénita y consiste en el desarrollo inadecuado del sistema ventricular del cerebro. Esto hace que tienda a acumular líquido cefalorraquídeo, manifestándose en una cabeza mayor de lo habitual y dando lugar a déficits motores y sensitivos. Espina bífida. Se da por el cierre incompleto de la porción caudal del tubo neural. En el proceso uno o varios arcos vertebrales no se fusionan correctamente y la médula espinal queda sin protección. La causa podría ser deficiencia de ácido fólico durante la gestación. Encefalocele. Se trata de un trastorno causado por el mal cierre del tubo neural, causando déficit cognitivo y motor. Consiste en un bulto en forma de saco formado por la salida del encéfalo y las membranas que lo rodean. Trastorno de Dandy-Walker. Esta malformación afecta al cerebelo y a las cavidades que lo rodean. Pueden presentarse síntomas asociados a los movimientos y la coordinación, irritabilidad, patrones respiratorios anormales y aumento de la presión intracraneal, entre otros. Alteraciones de la corteza cerebral. Por ejemplo, por encefalia o aparición de hendiduras en los hemisferios cerebrales o lisencefalia,
caracterizada por una alteración en el proceso de migración cerebral que causa un aspecto cerebral anormal. Todas estas malformaciones causan alteraciones motoras y cognitivas. Neuronas. Neuronas. Existen tres tipos de neuronas, las sensoriales o aferentes, las cuales recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y la llevan hacia el sistema nervioso central para que pueda procesarse. Las neuronas motoras o eferentes obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a tus músculos, órganos y glándulas. Otras son las interneuronas o neuronas asociativas, las cuales solo se encuentran en el sistema nervioso central, las cuales conectan una neurona con otra, siendo su comunicación a través de pulsos electroquímicos. Potencial de reposo. Cuando una neurona se encuentra en reposo, existe una concentración ligeramente mayor de iones negativos. En reposo, la neurona se encuentra en un estado de polarización. Potencial de acción o impulso nervioso. Cuando un mensaje entrante es suficientemente fuerte, la carga eléctrica cambia, se genera un potencial de acción, impulso nervioso, y la neurona se despolariza. Periodo refractorio absoluto. Después de la descarga, la neurona pasa un periodo refractario absoluto en el que no descargará de nuevo. Periodo refractario relativo. Tras el periodo refractario absoluto, la neurona entra en un periodo refractario relativo en el que solo descarga si el mensaje entrante es mucho más fuerte de lo usual. Principales neurotransmisores. Acetilcolina. Participa en la activación, atención, memoria, motivación y movimiento vinculada a la enfermedad de Alzheimer. Dopamina. Participa en el movimiento voluntario, aprendizaje, memoria y emociones, implicada en la esquizofrenia y en la enfermedad de Parkinson. Serotina, implicada en la regulación del sueño y el estado de ánimo, en actividades como soñar y comer. Se relaciona con el dolor y la conducta agresiva, implicada en la depresión. Norepinefrina, afecta la activación, la vigilia, el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo. Endorfinas, implicadas en la inhibición del dolor. Se liberan en el ejercicio vigoroso, pueden ser responsables de la excitación del corredor. Glutamato, relacionada con la memoria de largo plazo y percepción del dolor. GABA, neurotransmisor inhibitorio distribuido de manera amplia a través del sistema nervioso central, implicado en el sueño y los trastornos alimentarios. Gliceno, responsable de la inhibición en la médula espinal y los centros encefálicos inferiores. La psicología evolutiva y del desarrollo es la rama de la psicología que se encarga de explicar todas estas modificaciones. Aporta fundamentos teóricos del desarrollo humano, define las variables externas e internas que intervienen a la vez que acota estos periodos críticos, principalmente de la infancia a la adolescencia y en el proceso evolutivo. Factores que influyen en el desarrollo evolutivo. 1. La edad, el crecimiento físico y la maduración neurológica. 2. El entorno social cultural al que pertenece el individuo, así como la interacción con los otros dentro y fuera del seno de la familia. 3. La propia historia del individuo y sus rasgos de personalidad.
4. Aprendizajes tanto en contextos informales como en el escolar. Aplicaciones de la psicología evolutiva desde la atención temprana a la intervención con adultos. Numerosos estudios en la psicología y en la neurología coinciden que en el periodo de 0 a 6 años de edad es crucial en el neurodesarrollo del niño por 3 razones. 1. En esta etapa el cerebro goza una mayor plasticidad. Tiene la capacidad de modificar sus estructuras cognitivas y sus conexiones neurales en su respuesta a la interacción y las demandas del entorno. 2. El niño se inicia en la adquisición de destrezas motoras, comunicativas, emocionales y sociales. 3. También comienza a ser autónomo, a interactuar con el entorno, a explorar y a construir el conocimiento de la realidad que lo rodea. Atención psicopedagógica a la vejez. Esta rama aplica a los descubrimientos de la psicología evolutiva sobre los procesos cognitivos de los adultos y ancianos, con el fin de prevenir y compensar un posible declive de las capacidades intelectuales en esta última etapa de la vida. Teoría del ciclo vital. Puesto que entiende la vejez como un periodo de desarrollo evolutivo también condicionado por variables ambientales y la historia del individuo. En la tercera edad, muchos de los procesos cognitivos se enlentecen o sufren cierto deterioro por memoria y atención, menos habilidad para resolver conflictos. Sin embargo, se puede frenar potenciando el aprendizaje y refuerzo de sus mejores destrezas y enriqueciendo el entorno del adulto para que sea mucho más estimulante.